Bueno, buenos días, estudiantes del grado noveno. Quiero hacer con este video tutorial la explicación de algunos ejercicios referente a la semana número 2. Entonces, todo partimos desde la estructura del ADN, la composición del ADN y el ARN como material genético fundamental en el estudio de la genética. Está compuesto por ácidos nucleicos. Esos ácidos nucleicos se componen por una serie de nucleótidos, los cuales están compuestos por bases nitrogenadas, como ustedes pueden ver aquí. Bases nitrogenadas. En esas bases nitrogenadas encontramos 5. La adenina, la timina, la citosina, el uracilo y la guanina. Tenemos la azúcar de 5 carbonos y tenemos el grupo fosfato. Estos 3 componentes van a conformar ¿qué? El nucleótido. Aquí está. Entonces, tanto el ADN como el ARN se construyen a través de sumas de nucleótidos. Y a partir de ahí establecemos diferencias. Por ejemplo, en el caso del ADN, que es de doble hélice, y es de doble hélice porque hay un complemento entre las bases nitrogenadas. ¿Cuál es el complemento de las bases nitrogenadas? Tenemos la adenina con la timina. O sea, tiene una afinidad electrónica muy importante a partir de puentes de hidrógeno, y la citosina con la guanina. Esto es fundamental para los ejercicios que vamos a hacer ahora. Esas 4 bases son exclusivas del ADN, mientras que en el ADN está compuesto por una sola hélice, y este tiene uracilo en vez de timina. Entonces, a partir de ahí encontramos unas diferencias, que en el ARN de una sola hélice, ADN de doble hélice. Otra gran diferencia radica en el azúcar de 5 carbonos, que encontramos la principal diferencia entre esas 2 moléculas, el ARN y el ADN, porque su azúcar en una es ribosa y la otra es desoxirribosa. Entonces, a partir de aquí, muchachos, miren, ustedes pueden ver acá, en relación a las bases nitrogenadas, quiero hacer referencia a eso, se diferencian 2. Las purinas y las pirimidinas. Las purinas son de doble anillo. En esas purinas encontramos a la adenina y a la guanina, mientras que en las pirimidinas, que son de un solo anillo, encontramos a la timina y la citosina. Entonces, para identificar estas bases nitrogenadas, siempre lo ponemos en la primera letra en la cual empiezan estas palabras con la letra mayúscula. Entonces, cuando nosotros hablamos de la estructura del nucleótido, que eso es fundamental para que usted realice el ejercicio de la guía, yo he hecho unos esquemas para que podamos entender básicamente, fácilmente, la composición de ese material molecular que es fundamental para todos los seres vivos. Entonces, para completar uno de los ejercicios de la guía, vamos a tener en cuenta este esquema. Acá tengo en el círculo rojo el grupo fosfato, el cuadrito azul vamos a representar el azúcar de 5 carbonos, y el circulito amplio es la base nitrogenada. Entonces fíjense acá cómo he elaborado la estructura del ADN, ¿de acuerdo? A partir de esa estructura del ADN, mire que acá tengo los 3 componentes. Entonces fíjense que acá el ADN es de doble hélice. ¿Dónde se encuentra la primera hélice? Aquí está, primera hélice. Y acá tenemos la segunda hélice, ¿de acuerdo? Esa segunda, miren, aquí lo voy a separar en ese circulito con lápiz. La primera hélice junto con la segunda hélice, ¿de acuerdo? Mírenla, ahí está separadas, ahí medio sombreadas con el lápiz. Primera hélice, segunda hélice. Ahí abajito dice factor antiparalelo. El factor antiparalelo es una característica muy importante en el ADN. ¿Por qué? Porque como es de doble hélice, pero para que sea de doble hélice, ¿cuál es el paso fundamental? El complemento entre las bases nitrogenadas. Mire que la hélice número 1 y la hélice número 2 se complementan gracias a la unión entre bases nitrogenadas, y a partir de allí lo que les hablaba del factor antiparalelo. Ese factor antiparalelo le da estabilidad energética a la molécula del ADN. ¿En qué consiste?
Ustedes están viendo este numerito, ¿no? 5'. Este 5' hace referencia a las terminales donde se puede fijar otro nucleótido. O sea que si otro nucleótido viene a fijarse aquí, se pega aquí en el carbono 5. En el carbono 5 el azúcar, que es donde está ¿quién? El grupo fosfato, ¿de acuerdo? El grupo fosfato. Aquí, en el carbono número 5. Ahí está pegado ¿a quién? El grupo fosfato. Entonces, allí, ese grupo fosfato se va a pegar en el carbono 3 del azúcar del otro nucleótido. Y fíjense, muchachos, que acá tengo en la estructura del ADN la secuencia de nucleótidos. Todo esto es importante para que usted haga el ejercicio. Mire, lo rojo es el grupo fosfato, lo azul es el azúcar de 5 carbonos y lo que está en verde es la base nitrogenada, que en este caso es la timina. Si yo hablo de la primera hélice, si yo quiero mirar cómo se forma esta primera hélice, mírenla, aquí está. ¿Cómo formo yo esta primera hélice? Todo depende de la suma de nucleótidos. Entonces, mire, aquí tengo el nucleótido número 1. Aquí está, número 1, que tiene el azúcar de 5 carbonos, el grupo fosfato, azúcar de 5 carbonos y la base nitrogenada. Repito. Grupo fosfato, azúcar de 5 carbonos y base nitrogenada. Entonces, todo esto es un nucleótido. Pero este nucleótido se va a unir con este otro de acá, que es gracias a con este otro nucleótido que tengo acá diferenciado. El grupo fosfato, el azúcar de 5 carbonos y la base nitrogenada. Pero mire que estos dos nucleótidos se unen. ¿Gracias a quién? Al enlace fosfodiéster que promueve el grupo fosfato en el carbono número 3 del azúcar. Por eso hablamos de estas direcciones. 5' y abajo tenemos, ahora aquí está, 3'. Entonces, si yo hablo de la primera hélice, mire de que aquí estoy formando la hebra. ¿Gracias a quién? A la suma de nucleótidos. Entonces, mírenlo, aquí está. El número 1. Mira aquí el número 2, ¿sí? El nucleótido número 2 y mira el nucleótido número 3. Míralo, aquí está, ¿sí? Me disculparán el garabato, pero quiero mostrarlo simbólicamente. Entonces, a partir de estos tres, mire cómo se conforma una hélice de este material genético, ¿de acuerdo? Que si nos traspolamos a la segunda hélice, ¿cierto? Mírelo aquí. Tengo la base nitrogenada, el azúcar de 5 carbonos y el grupo fosfato. Pero para que este nucleótido que está acá se una con este otro que está acá, mírelo, aquí está, timina, esta base nitrogenada que es la timina, el azúcar de 5 carbonos y este otro grupo fosfato, va a ser fundamental el enlace fosfodiéster que es el grupo fosfato con el azúcar que está acá, ¿de acuerdo? Con el carbono del azúcar que está allí. Entonces, a partir de allí, se juntan esos nucleótidos y fíjese que aquí vamos armando la segunda hélice. Entonces, para términos del ejercicio, en el ejercicio de la guía de ciencias naturales, en la cual usted, querido estudiante de grado 9, va a resolver esta pregunta, usted debe saber muy bien la composición del nucleótido, que es lo que acabé de decir, y lo que hablamos en la clase de la presentación de biología. Usted puede resolver del punto 2 el punto B, que dice que empleando esquemas adjuntos dibuja el fragmento del ADN nuclear con la secuencia T, timina, adenina, citosina en una cadena. Entonces, para eso vuelvo y reitero, muchachos. La unión, para usted armar el ADN, debe tener en cuenta esto. La estructura del nucleótido, grupo fosfato, azúcar de 5 carbonos y base nitrogenada. Y que cuando vamos al ejercicio, por ejemplo en este dibujo que simbólicamente aquí pude hacer, es que el grupo fosfato, miren, los tengo diferenciados por colores. El grupo fosfato, el azúcar de 5 carbonos y la base nitrogenada forman el nucleótido. Y para que se forme un nucleótido con otro, entonces se pega aquí en ese carbono número 3, ¿cierto? ¿Qué se pega en el carbono número 3? El grupo fosfato del otro nucleótido. Míralo, aquí está. ¿De acuerdo? Y para que se pegue este otro nucleótido, el número 3, es porque ese grupo fosfato se pega en el carbono 3 de ese azúcar. Entonces, fíjense que aquí se pega ese carbono que está unido con este
otro grupo de sustancias que conforman el nucleótido. Y así mismo para el otro lado, ¿de acuerdo? Tenemos esa secuencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque va a ser importante para armar la molécula del ADN. Pero para que, vuelvo y repito, para que esa primera hélice y esa segunda hélice se junten, es importante el complemento de base nitrogenada. Siempre va a ir la timina con la adenina, timina, citosina, guanina. ¿De acuerdo? Entonces, analicemos este ejemplo. Vamos a la práctica. Analicemos este ejemplo. Dice así. Con este ejemplo, hacen el ejercicio número 2 del punto B. Me disculpan allí, no es el punto C, sino el punto B. Vamos a corregirlo aquí. Del punto B. De la fase de desarrollo metodológico de la guía de ciencias naturales, semana número 2. Entonces dice así, empleando los esquemas adjuntos, dibujo fragmento del ADN nuclear con la secuencia C, G, de la guanina, citosina y timina, o GCT. Mire que si usted mira acá el ejercicio, joven, es el mismo que está acá, es el mismo, solamente que le cambié las bases nitrogenadas. Eso es para que usted aprenda a construir este tipo de moléculas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, muchachos? Fácil, sencillo. Tenga en cuenta cómo se conforma el ADN. Recuerde que el ADN se conforma por una suma de nucleótidos y esos nucleótidos están compuestos por el grupo fosfato, azúcar de 5 carbono y la base nitrogenada. Mire cómo los discriminé. Y a partir de allí, muchachos, yo puedo armar el esquema de ADN. Entonces, como estamos hablando de la secuencia GCT, entonces yo tengo que armar una hélice o una hebra con estas tres bases nitrogenadas y sus respectivos azúcar y grupo fosfato. Y como estamos hablando del ADN, que es de doble hélice, tenemos que armar la otra hélice, ¿de acuerdo? ¿Sí? Armar la otra hélice para ver y evidenciar de que estamos hablando del ADN. Entonces, muchachos, vuelvo y repito. Teniendo claro esto, ¿sí? Teniendo claro esto, recuerden, muchachos, ustedes pueden repetir el video las veces que usted necesite para entenderlo. Teniendo en claro esto, yo ya puedo acceder a hacer el ejercicio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, muchachos? Entonces, voy a hacer la guanina. Pero para yo hacer la guanina tengo que tener en cuenta, óigame bien, el grupo fosfato, que es ¿quién? El color rojo, ¿cierto? Mi color azul, que es ¿quién? Mi azúcar de 5 carbonos, represento con el cuadro, se lo puede representar como quiera, el cuadro del azúcar de 5 carbonos. Y el color verde, perdón que se me extravió el color verdecito. Bueno, hagámoslo con este verde. Entonces, el color verde, que es la base nitrogenada. Pero en este caso, mira, aquí está. Hice mi grupo fosfato, el azúcar de 5 carbonos y mi base nitrogenada. Pero ¿qué base nitrogenada voy a poner aquí? La guanina. ¿De acuerdo? Entonces, quiero hacer la citosina. Entonces, si yo quiero hacer la citosina debajo de la guanina, porque tengo que armar la primera hélice, voy a escribirlo aquí con ese color. Vamos a armar la primera hélice. Aquí está. Primera hélice. ¿Sí? Ya tengo el primer nucleótido, que es la guanina con su respectiva azúcar de 5 carbonos y grupo fosfato. Ahora, ¿cómo armamos la citosina? Fácil. Entonces, para que se pegue otro nucleótido aquí, depende del nucleótido, depende mucho del grupo fosfato. Repito, para que ya tengo aquí un nucleótido, para que yo tenga otro nucleótido acá abajo, necesito el grupo fosfato. Entonces, el grupo fosfato se pega aquí, miren, se pega aquí, ¿sí? Aquí está, lo pego aquí. Y a partir de allí, ya puedo empezar a armar el azúcar de 5 carbonos. Aquí está.
el azúcar de 5 carbonos. Y acá tengo, mírelo, mírelo, acá tengo la base nitrogenada, que es ¿cuál? La citosina. ¿Está viendo? Y así voy armando la hélice, la primera hélice, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero armar mi otro base nitrogenada, que es ¿quién? La timina. Ah, listo, que hace parte de la primera hélice. Entonces, lo mismo, miren, grupo fosfato, ahora aquí está, ¿sí o no? Entonces hago aquí base nitrogenada, perdón, azúcar de 5 carbonos, ¿sí? Y acá anexo la base nitrogenada, que es ¿quién? La timina, ¿cierto? Entonces fíjense, muchachos, cómo quedó. ¿Cómo quedó la primera hélice con estas 3 bases nitrogenadas iniciales? Con esto es que yo voy a permitir conformar el ADN. Con esto de aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, para armar yo la primera hélice, partimos del grupo fosfato, el azúcar de 5 carbonos y la base nitrogenada, que en este caso es ¿quién? La guanina, ¿cierto? Todo esto es el nucleótido. Todo eso es un primer nucleótido, ¿cierto? El segundo nucleótido, que es la citosina, mire cómo se va a unir con este nucleótido de acá. Entonces, para que se pegue este nucleótido, ese segundo nucleótido que está acá, mire, ese segundo nucleótido, ¿sí? Fundamental, ¿quién? El grupo fosfato, que se pega al carbono 3 del azúcar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se pega allí. Y en el fosfato está pegado el azúcar de 5 carbonos y la base nitrogenada, que en este caso es ¿quién? La citosina. Y si yo quiero armar la timina, quiero poner otro nucleótido abajo con la timina, de acuerdo al ejercicio. Entonces, lo mismo. Este azúcar de 5 carbonos va a estar pegada ¿con quién? Con el grupo fosfato, ¿de acuerdo? Entonces, ese grupo fosfato está en el carbono número 3. Ese grupo fosfato va a estar con su azúcar de 5 carbonos y su base nitrógena, que en este caso es ¿quién? La timina. Entonces, fíjense que ahí ya armé todo lo referente a ¿quién? A la primera hélice. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, muchachos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ahora, usted quiere armar la segunda hélice. Como estamos hablando del ADN, ojo, si estamos hablando del ADN, recuerden, el ADN es doble hélice. Doble hélice, ¿correcto? Es doble hélice, ¿ok? Entonces, borro aquí para poder hacer y acomodar perfectamente la segunda hélice. Entonces, escribámoslo acá como recordatorio. ADN, el ADN es doble hélice. Doble hélice. ¿Listo? Entonces ya tenemos una primera hélice. ¿Qué necesitamos, muchachos? La segunda hélice. ¿Sí o no? Entonces yo voy a escribir aquí. Mire pues. Voy a seguir acá. Segunda hélice. Y en esa segunda hélice voy a escribir el complemento de las bases nitrogenadas de la guanina, citosina y la timina. Recuerden, voy a escribirlo aquí abajito. Mire, recuerde, la adenina se junta con la timina y la citosina se junta con la guanina. ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien. Ahora, ¿cómo armamos acá? Muy sencillo. Entonces, vamos a tomar inicialmente, vamos a tomar el cuaderno aquí. Inicialmente, vamos a tomar, en este caso, y vamos a partir desde la primera hélice de acuerdo a la base de la guanina. ¿Con quién se complementa la guanina? Entonces la guanina, yo hago un enlace aquí. Recordemos que la guanina y la citosina tienen 3 enlaces de hidrógeno, 3 puentes de hidrógeno. Entonces dibujo aquí la citosina, mírelo, ¿cierto? Y automáticamente
hago la azúcar de 5 carbonos. Aquí está. La azúcar de 5 carbonos, mire cómo la estoy dibujando. Mire cómo la dibujé. Dibujé la citosina y automáticamente dibujé la azúcar de 5 carbonos, ¿cierto? Y dibujamos el grupo fosfato. ¿De acuerdo? ¿Sí? El grupo fosfato. Que entonces, si este grupo fosfato, ¿sí?, quiere unirse con otro nucleótido para complementar con la citosina y la timina, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, este grupo fosfato se pega, ¿cierto?, en el carbono 3 de ese azúcar de 5 carbonos. Vean, aquí está. Miren, aquí está. Miren, aquí está. ¿Sí? Y al lado escribo el complemento de la citosina. ¿Cuál es? La guanina, ¿cierto? Y escribo el semicírculo y hago los enlaces, ¿de acuerdo? Mire cómo me está quedando ya el ADN. Mire cómo me está quedando ya el ADN, ¿sí? Mire, a partir de aquí, citosina, de acuerdo al complemento con la guanina, y mire que empecé a armar la azúcar de 5 carbonos, que es el cuadro azul. Recuerde que esto es un esquema de representación, pero usted lo puede representar como usted quiera. Y el puntico rojo es el grupo fosfato. Ese grupo fosfato se pega a este carbono de acá, este azúcar, y vemos de que aquí está pegada también la base nitrogenada, que es la guanina complemento de la citosina. ¿De acuerdo? Míralo, aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue? Necesito el complemento. Mire qué nos falta. Nos falta completar la timina. ¿Sí? Entonces, si nos falta complementar la timina, ¿qué tenemos que hacer? Poner otro nucleótido referente al complemento de la timina, que en este caso es ¿quién? La adenina. Recuerde la regla. Muchachos, fundamental para las reglas de Chagra que vamos a hablar ahora. Entonces, a partir de allí, jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Dibujo el grupo fosfato, ¿cierto? Dibujo la azúcar de 5 carbonos y automáticamente, me disculpan que quedó un poquito como pequeño, y automáticamente dibujo la base nitrogenada que va a ser complemento con quién, con la timina, que es quién, la adenina, y ellos tienen un doble enlace. ¿De acuerdo? Entonces mire, vuelvo y reitero. Mire que armamos 3 nucleótidos en la segunda hélice, 3 nucleótidos en la primera hélice. Y allí yo tengo el ADN. Eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces, mire que acá, vuelvo y repito, en la segunda hélice, para complementar la segunda hélice, necesitamos de la citosina como complemento de la guanina, azúcar de 5 carbonos, y luego viene ¿qué? El grupo fosfato, que es el que se va a pegar con este azúcar de este otro nucleótido. Mírenlo, aquí está, ¿sí? Mírenlo, aquí está. Y aquí tenemos la otra base nitrogenada, que es la guanina, complemento de quién? De la citosina, según las formas de apareamiento determinadas por Chagra. Y para complementar la timina, fue necesario hacer otro nucleótido. Gracias a quién? A este grupo fosfato unimos la base nitrogenada. Mire que acá tenemos la base nitrogenada, que es la timina, complemento de la timina, y nos faltó algo, muchachos. Si la pillaron, ya sabe qué me falta. Me falta el grupo fosfato que está presente en ese azúcar. Entonces, muchachos, fíjense que así nosotros hacemos la molécula del ADN, y que usted, joven, va a armar esta pregunta con estas fichas y el segundo punto de la fase metodológica, el punto B. Entonces, fíjense que yo lo hice con GST. Usted lo puede hacer con el TAC o con la timina, adenina y la citosina. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, muchachos, repetir el video por si no entendieron. ¿De acuerdo? Igual con las clases que hemos venido trabajando, lo pueden hacer de la mejor manera. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a hablar de las reglas del Chagra. ¿De acuerdo? ¿Por qué las reglas de Chagra? Las reglas de Chagra establecen, obviamente,
todo lo concerniente a la estructura del ADN como sustancia vital de todos los seres vivos. Pero las reglas de Chagraf establecen relaciones cuantitativas entre el apareamiento entre las bases nitrogenadas de acuerdo a cierto tamaño del ADN. Para esto, debe seguir los siguientes parámetros o reglas, pues. La primera regla: la adenina, la cantidad de adenina va a ser igual a la cantidad de timina. O sea que si yo tengo 50% de adenina, tengo 50% de timina. Segunda regla: la misma cantidad de citosina debe haber en la misma cantidad de guanina. La misma cantidad de guanina debe haber la misma cantidad de citosina, lo mismo que arriba. La cantidad de adenina debe ser igual a la cantidad de timina y viceversa. Cantidad de timina debe ser igual a la cantidad de adenina. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos bases se complementan entre sí en términos de sus cantidades, si miramos las dos primeras leyes. O sea que si una tiene 10%, la otra debe tener 10%, ¿de acuerdo? Si la timina tiene 10%, la adenina debe tener 10%, ¿de acuerdo? Si la adenina tiene 25%, la timina debe tener 25%. La citosina, si tiene 5%, entonces la guanina debe tener 5%, y viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de allí, ¿sí? Esa es la segunda regla. La tercera regla habla de que las mismas cantidades de bases púricas debe ser igual a la misma cantidad de bases de pirimidinas, ¿de acuerdo? Entonces, a partir del cálculo del porcentaje, si usted lo determina, tiene que cumplir con esta regla, ¿de acuerdo? Y la última regla es que la relación entre la base púrica y la base pirimidina va a ser igual a 1. Entonces recordemos de que las bases púricas son la adenina y la guanina, y las bases pirimidina, citosina, timina. ¿De dónde sale este valor? Inicialmente del porcentaje que nosotros determinemos en cada una de las bases nitrogenadas, para así hacer la división. Cuando me hablan de relación, hablo de división entre esas bases nitrogenadas, y que esto me tiene que dar igual a 1. ¿Listo? Entonces, básicamente, esas son las reglas de Chagraf. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo es el mismo que está en la diapositiva que expliqué ahora. Con este ejercicio, muchachos, ¿cuál van a hacer ustedes en la guía? Van a hacer este ejercicio, miren. En la fase de desarrollo metodológico, punto número 1, que dice una determinada molécula de ADN tiene de cadena, una determinada molécula de ADN de cadena doble presenta 30% de adenina. Entonces la pregunta A, B y C. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la A? ¿Cuáles son los porcentajes de timina, guanina y citosina? Razón la respuesta. B, ¿cuál será el porcentaje de conjunto de bases púricas y cuál es el de las bases de pirimidinas? Tiene que razonarlo, tiene que explicarlo, tiene que justificarlo. Y la C, por eso lo estoy explicando. La C indica el valor que tomará la relación de bases púricas y bases pirimidínicas en dicha molécula. Debe razonar la pregunta. Esta misma pregunta está aquí, miren. ¿De acuerdo? Está aquí. Entonces, a partir de allí, jóvenes, ¿ustedes qué van a hacer? Miremos este ejemplo. Dice, se tienen 5 milímetros de ADN, donde el 24% son de timina. La primera pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de las demás bases nitrogenadas? Entonces, acá tengo la primera pregunta. Segunda pregunta dice, ¿cuál es el porcentaje de las bases púricas y de pirimidinas? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el valor de la relación de las bases nitrogenadas en la molécula? Entonces, fíjense que esas preguntas son similares a las que están aquí en la guía, mire. Están en la guía. ¿No ve? Están aquí en la guía. Entonces, a partir de allí, vamos a hacer el ejercicio para que usted lo pueda entender y pueda hacer ese ejercicio. Vamos a resolver la primera. Entonces, en la primera me están diciendo cuál es el porcentaje de las demás bases nitrogenadas, teniendo en cuenta de que, de acuerdo a este tamaño de ADN, de molécula de ADN, hay solamente el 24% de timina, ¿de acuerdo? Entonces, usted tiene que tener en cuenta lo siguiente, que indistintamente del tamaño, usted está contando con el 100% de la molécula del ADN. O sea que si yo tengo acá 5 milímetros de ADN, ¿cierto? Es el 100%.
Estamos hablando del 100%. El 100% de la molécula. ¿De acuerdo? El 100% de la molécula. ¿Sí? Entonces, a partir de allí, perdón, en vez de milímetros son nanómetros. Perdón. Nanómetros. Bueno, inicialmente del tamaño del ADN, usted está hablando del 100% de la molécula. ¿De acuerdo? Entonces, de ese 100% de la molécula, usted tiene inicialmente 24%, ¿pero en qué? En timina, que es la T. ¿De acuerdo? Hola, aquí está. La T simboliza la timina y de eso usted tiene el 24%. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos tengo de adenina? ¿Cuántos tengo de citosina? ¿Y cuántos tengo de guanina? Pero para eso, joven, para que usted me resuelva esta pregunta, debe seguir la primera regla. ¿Cuál fue la primera regla?